Buenas queridos suscriptores, estamos en el canal Statistical Programming. Hoy vamos a hablar un poco sobre estadística descriptiva en R. Muy bien, para abarcar este tema en R hay que visualizar los conceptos básicos sobre estadística descriptiva. Primero, ¿qué es estadística descriptiva? Estadística descriptiva es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos. ¿Sí? Muy bien, los términos más usados en estadística descriptiva: lo que es población, es un conjunto de unidades que se denota con la N mayúscula. Variable, es cualquier característica numérica de una unidad de una población, se denota con cualquier letra del abecedario, A, B, C, pero es más frecuente usar las últimas letras del abecedario. Entonces, en términos claros, la población es el total de individuos de estudio, ¿sí? La variable es una característica puntual de la población, puede ser sexo, puede ser estatura, ingresos, entre otros, ¿sí? Para trabajar en estadística descriptiva, lo que es fundamental son las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia son herramientas estadísticas donde se colocan los datos en columnas representando los distintos valores recogidos en la muestra y las frecuencias las veces en que ocurre, ¿sí? Para formar una tabla de frecuencias necesitamos ciertos atributos. Por ejemplo, la frecuencia absoluta es el número de observaciones iguales a dicho valor, o equivalentemente el número de unidades de la población que tiene ese valor de la variable. ¿Sí? Muy bien. Se denota con n sub i. Muy bien. ¿Cómo vamos a trabajar en R para las tablas de frecuencias? Lo primero que vamos a hacer es cargar la librería Foringing. ¿Sí? Me parece que por defecto ya viene en R, pero para evitarnos algún tipo de problema, instalemos el paquete y carguemos la librería. ¿Sí? Muy bien. Como no tenemos datos reales, vamos a hacer una simulación, ¿sí? Donde yo voy a crear una distribución uniforme de datos aleatorios de 100 de 1 a 5, ¿sí? Y voy a redondear estos datos o sea que sea un número entero, ¿sí? Entonces esta librería Foringing nos proporciona una función llamada table, donde yo cargo cada uno de mis datos y me hace el conteo, ¿sí? Donde se puede ver el dato, donde tenemos el dato 1 16, el dato 2 donde tenemos el dato 1 16, el dato 2 25, el dato 3 25 y así sucesivamente. Muy bien. Recordemos que la sumatoria de todas las frecuencias absolutas de la población. Muy bien, también existe lo que es la frecuencia relativa. Es la proporción de observaciones igual a dicho valor, que se representan con f minúscula sub i, ¿sí? Entonces, la librería Foringing nos proporciona una función llamada proport.table, donde se le carga ya la frecuencia absoluta y automáticamente saca la proporción. O podríamos hacer de otra manera, de manera más programable, podríamos decir, donde cargamos la frecuencia y le dividimos por el número de datos, ¿sí? Que da el mismo resultado. Entonces, la frecuencia relativa es la proporción, ¿sí? Podemos decir que el 1 es el 16% de toda mi población, ¿sí? Y así sucesivamente. La suma de todo esto, de toda la frecuencia relativa da 1, ¿sí? Continuemos. La frecuencia acumulada absoluta es el número de observaciones menores o iguales a dicho valor. Eso quiere decir que en cada paso se va acumulando, ¿sí? Podríamos decir que la frecuencia absoluta 1 es la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta 2 es la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2, y así sucesivamente. Entonces la frecuencia acumulada absoluta es la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. Muy bien, ¿cómo hacemos esto? En R existe una función que se llama consum, que no es propia del Foringing, sino que viene por defecto en R, y podemos cargar la tabla de frecuencia absoluta, ¿sí? Y nos da la suma acumulada. A continuación cargaremos la función relativa acumulada. ¿Cómo calculamos esto? ¿Qué es la frecuencia relativa acumulada? Es la proporción de observaciones menores o iguales a dicho valor. ¿Cómo se calcula eso? La frecuencia relativa acumulada es la frecuencia relativa 1. La frecuencia relativa acumulada 2 es la frecuencia relativa 1 más la frecuencia relativa 2. La frecuencia relativa total es igual a toda la frecuencia relativa. ¿Sí? La misma función nos podría servir para realizar la frecuencia relativa acumulada, cargando la frecuencia relativa, ¿sí? Y podemos ver el proceso. Muy bien, ahí viene la parte más importante: cómo realizar las tablas de frecuencia. Para crear una tabla de frecuencia es sencillo, es como crear un data frame, ¿sí? O podríamos crear una matriz, pero el data frame es mucho más amigable. Entonces, recordemos que estos valores no son numéricos en sí, sino que es una matriz. Entonces, R nos proporciona una función que se llama as.vector, que convierte cualquier tipo de valor en un vector, ¿sí?
Yo convierto a mi valor de la frecuencia absoluta, de frecuencia relativa, de frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Luego cargo en una variable la tabla .fr, un data frame con todos estos parámetros, ¿sí? Y imprimo mi data frame. Salen los 5 valores, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Muy bien. Si queremos tener un poco más de estética, podemos darle nombres a nuestra tabla para que se vea mucho mejor. Entonces yo uso una función en R que se llama names y cargo mi data frame y le asigno un vector donde cada una donde el vector tiene cada una de las cabeceras de la columna, ¿sí? Tengo una cabecera variable que es la primera, la otra frecuencia acumulada y así sucesivamente, y mando a imprimir nuestro data frame y se puede ver de esta manera mucho más amigable y más entendible. Sí, queridos suscriptores, muchas gracias, espero que les haya gustado el video de estadística descriptiva en R. Más adelante estaremos viendo un poco más de estadística descriptiva con tablas de frecuencia con intervalos. ¿Sí? Si tienen alguna duda pueden ponerme en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.